Ok, vamos a comenzar con el tema 1. Este tema 1 está basado prácticamente en el capítulo 1 de la antología. Y es la parte más introductoria de la contabilidad. Son algunos elementos básicos que tenemos que manejar. Aquí tenemos que contextualizar lo que es la contabilidad y para qué nos va a servir. La contabilidad es un elemento, ahí está, un elemento complementario de la actividad comercial. La actividad comercial pues es la actividad que realiza una empresa como tal. Nos estamos refiriendo a un proceso productivo de comercialización o de venta de bienes y servicios. Es decir, casi cualquier negocio está englobado acá y la actividad contable es una actividad de apoyo a esta actividad comercial. ¿Qué es lo que va a hacer la actividad contable? Pues llevar un registro de lo que se realiza, marca de redundancia, en estas empresas y al final favorecer la generación de reportes que permitan la toma de decisiones en la empresa. Pero al final de cuentas, la actividad contable no es a lo que se dedica la empresa, bueno, a menos de que fuera un despacho, su objetivo va a ser una actividad de apoyo que tiene como finalidad poder sintetizar una serie de transacciones a nivel empresarial para poder sintetizarlas y generar reportes. A ver. Y tenemos que contextualizarlo en un entorno de negocios bastante dinámico. Un entorno de negocios que cada vez es más competitivo, ¿verdad? Producto del desarrollo de las tecnologías de comunicación y los mercados globales, pues casi que la competencia puede ser como una empresa de cualquier parte del mundo, ¿verdad? Y entonces ocupamos que los procesos sean eficientes. Ocupamos que los negocios tengan información de cada vez mayor calidad y por eso, pues bueno, el objetivo que va a tener en este sentido la información contable es dar informes lo más reales posibles a la situación que tiene una empresa y que pueda generar esa toma de decisiones. La contabilidad va a cambiar un poco de acuerdo al tipo de empresa. Primero, vamos a tener que yo podría tener mi negocio bajo dos tipos de comerciante, ya sea yo una persona física que ofrece mis servicios a una empresa o a otras personas, pero soy yo nada más, ¿verdad? Soy yo como persona física, profesional liberal, por ejemplo, un contador que ofrece su servicio a una empresa. O puede ser que yo voy a ofrecer mi servicio como un despacho contable, es decir, como una persona jurídica. Lo establezco como una empresa. Esto va a ser una diferencia fundamental, ya que los registros pues no son los mismos en ninguno de los dos tipos de, de comerciante. Sí son parecidos, pero sí hay que aclarar que no son los mismos. La clasificación se hace cada vez más extensa. Aquí yo podría hacerlo como persona física o como persona jurídica, pero la persona jurídica en sí hay varias formas de establecerla. Nuestro código de comercio establece por lo menos 4 formas de constitución de una sociedad en nombre colectivo, que son estas empresas donde vemos generalmente el apellido del socio. No sé, un despacho voy a poner mi apellido de Méndez y Asociados. Ese tipo de empresas que tienen esa denominación son empresas en nombre colectivo. También tenemos lo que son empresas en comandita simple, donde van a haber dos tipos de socios. Una empresa que se caracteriza porque hay unos socios que administran el negocio y otros socios que no participan en la administración del negocio, sino que simplemente se dedican a, o lo que hacen
es dar recurso económico. Un tercer tipo de sociedad que es bastante común también, las empresas de responsabilidad limitada. En el caso de las empresas de responsabilidad limitada, estas son las empresas que comúnmente escuchamos que tienen su capital formado por cuotas nominativas, que es como el equivalente de acciones, pero que son cuotas. Y pues bueno, en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, cada socio se limita al aporte que hizo a la sociedad. Y finalmente el tipo más común, que son las sociedades anónimas, que este es el que tiene su capital constituido por acciones comunes y nominativas. Esto, si lo vemos desde la perspectiva de persona jurídica, que es una posibilidad, pero también podríamos establecer una empresa bajo otro tipo. Podríamos verlo en empresas públicas y empresas privadas. Las empresas públicas son empresas que generalmente cotizan en bolsa y tienen que cumplir con marcos normativos, y las empresas privadas pues son empresas que no tienen esa connotación de que su información esté disponible para cualquiera, sino que, como su nombre lo indica, es privado. También podríamos tener este otro grupo, de acuerdo a lo que, a su fin, pueden ser empresas lucrativas, que su nombre lo indica, su fin es aglutinar riqueza, ¿verdad?, para los socios que la constituyeron. O puede ser que tengamos empresas no lucrativas, como lo que son fundaciones, sociedades anónimas, asociaciones, perdón, asociaciones, fundaciones, cooperativas, que no necesariamente se enfocan en obtener recursos, sino más bien, pues bueno, puede ser que sí ocupen obtener esos recursos, pero su fin tal vez sea más bien ayudar en alguna actividad social. Y finalmente, pues las empresas gubernamentales, que también pues tienen todo otro cuerpo normativo y que sus registros son diferentes a los de los otros tipos de empresa. Otro tipo que también estaríamos viendo es si se trata de una empresa manufacturera, es decir, una empresa que por su propia cuenta genera un producto. Una empresa comercial, que es una empresa que se dedica a comprar y vender productos. Y otra empresa, que son las de servicios, que se enfocan en dar un servicio, ¿verdad? Es intangible. Todos estos que hemos visto hasta el momento son diferentes tipos de clasificación de las empresas. Y de acuerdo a ese tipo de clasificación, vamos a considerar dos elementos. Uno, el marco contable o marco de referencia que la empresa tiene que utilizar. No es lo mismo que mi empresa sea pública, que mi empresa sea privada o que mi empresa sea del gobierno. Cada una tiene normativas diferentes y va a hacer que la contabilidad que nosotros realizamos a esa empresa sea un poco diferente. No sé si hay dudas hasta acá. Bien, como les mencionaba al inicio de la sesión, la contabilidad lo que busca al final es trabajar con los movimientos que tiene la empresa. Consideramos que el objetivo de todo negocio es ir generando ventas. Para la generación de esas ventas, pues va a requerir una serie de elementos. Va a necesitar la compra de materiales. En el caso de una empresa que produce, va a tener que realizar sus procesos de fabricación. Va a ocupar personal, va a ocupar planillas. Todos esos son una serie de movimientos que va teniendo la empresa. Puede ser una gran cantidad de movimientos y al final aquellos que toman decisiones, que es con lo que les comenzaba a mencionar, la contabilidad ocupamos que sea un resumen para los tomadores de decisiones. A ningún tomador de decisiones le sirve tener una lista interminable de todas las transacciones que tuvo durante el mes la empresa. Ocupamos un resumen
La contabilidad es una disciplina que se va a encargar de ir primero minuciosamente registrando, recopilando todas esas transacciones que tiene la empresa y posteriormente de irlas sintetizando para que tengamos un resumen. Sí, tenemos todas estas ventas durante el mes, pero al final no vamos a ocupar una lista de las 100 ventas que hubieron, sino simplemente un resumen de cuántas ventas hubieron en términos generales. Por ejemplo, la contabilidad se lleva con base en ciertos estándares y por eso hablamos de que la contabilidad es el lenguaje de los negocios, la estructura de un estado financiero, que es al final el informe contable, eh, tiene que tener una estructura muy similar, si yo utilizo algún estándar, aquí en Costa Rica con otra parte del mundo. Es decir, que al final la contabilidad nos va a permitir, pues, no solamente esos procesos de toma de decisiones, sino también la comparabilidad con otras empresas del mismo sector para procesos de mejora, por ejemplo, entre otros beneficios que podríamos tener, que los vamos a ir viendo más adelante. Aquí tenemos esta definición del Instituto Americano de Contadores Públicos, que básicamente sintetiza lo que realiza la contabilidad. Es un arte de registrar, clasificar y resumir. Eso es. Yo tengo, como les digo, muchas transacciones en la empresa. Tengo que buscar, bueno, primero, buscar todas las transacciones, irlas registrando. No puedo dejar nada por fuera de los registros contables y tengo que irlos clasificando y resumiendo. Al final, tengo que tener un informe, que es algo muy sintético. Otro elemento muy importante de la contabilidad es que vamos a ir a registrar las diferentes o los diferentes movimientos que tenga la empresa. Y los tenemos que registrar al final con una connotación monetaria. Tenemos que traducir cualquier situación de la empresa en términos monetarios, en términos de dinero. Por ejemplo, la empresa está siendo demandada. Es una información muy importante que tenemos que tener en nuestros registros contables. Tal vez haya incertidumbre sobre el resultado final, pero el objetivo de la contabilidad es poder traducir en términos monetarios todas las diferentes transacciones que está atravesando una empresa. Entonces, por ejemplo, es un evento que tal vez no sea tan común o tan normal de verlo y que tenemos que incluirlo en nuestros informes contables. Al igual que otros eventos de la economía, que ahí también nos lo dice, y eventos que son parte, por lo menos, de carácter financiero e interpretar los resultados de estos. Hay elementos externos a la contabilidad, como por ejemplo la inflación, el tipo de cambio, son eventos externos a la empresa que la van a afectar y que tenemos que tener, pues por lo menos una interpretación de esos resultados, de cómo afectarán nuestros registros contables. Un poco de la importancia de la contabilidad, pues tenemos que llevarnos muy claro esto, que es para el proceso de toma de decisiones y para conocer la situación de la empresa. Al inicio vimos que no todos ustedes son contadores, hay algunos que son administradores, es decir, que tal vez no vayan a llegar a ejercer en esta parte, pero tienen que tener una connotación de que este es un elemento clave para sus empresas. Ustedes tendrían que tomar un gran apoyo en la parte contable para poder conocer el estado que tienen las empresas que administran. Ahí hay una síntesis de cómo los elementos estratégicos al final tuvieron un impacto sobre los resultados. En la contabilidad nosotros al final vamos a tener cuánto va a ser nuestros ingresos, cuántos son nuestros gastos, cuánto es la utilidad, cuánto es lo que tiene la empresa en activos, en deudas, cuánto debe pertenecer a los accionistas. Entonces, al final es información muy valiosa, como les digo, para el proceso de toma de decisiones y para conocer a grandes rasgos cómo está la salud de nuestra empresa. Eh, Algunos propósitos que nos
recapitulan en la contabilidad, pues bueno, primero es registrar, clasificar y resumir las operaciones de negocio. Y aquí, como les digo, tenemos que poder identificar todas aquellas transacciones que se realizan en la empresa. No podemos dejar ningún elemento por fuera. La idea es que seamos, o que sea un elemento tan exhaustivo que podamos interpretar todos los eventos que se generan en la empresa. Presentar resultados y muy importante que esos resultados sean sintéticos y muy fáciles de interpretar, porque si no es una contabilidad que no tiene ningún sentido, ¿verdad? Que es lo que les decía. Si me vienen y me presentan una lista de todos los ingresos que tuve durante el mes, eso no me va a servir de nada. Yo nada más ocupo que me digan cuánto fue, de todos los ingresos se generó o cuáles productos fueron los que más se vendieron. Ocupo unos resultados muy sintéticos. También ocupo información histórica. Si yo todos los meses voy generando un informe, voy viendo ese progreso. Por ejemplo, lo que les decía anteriormente, de que mide el impacto de las estrategias de la empresa, pues bueno, si yo tengo una estrategia en la que invertí, se tiene que ir reflejando en los resultados en forma histórica. Mi resultado tiene que haber ido mejorando a través del tiempo. Sirven como una base orientadora para el futuro. Yo a través de la contabilidad puedo hacer presupuestos con base en ese comportamiento histórico. Voy a poder presentar el resultado actual, compararlo con el resultado pasado y con base en esto, pues hacer una proyección de cómo podría ser el comportamiento en el futuro. Porque como les digo, es un elemento muy relacionado con la mejora. Y finalmente, pues es un medio de control. El que registremos todas las transacciones de la empresa, pues bueno, al final también nos da resultados, pues si hay algunos desperdicios, si se están utilizando adecuadamente o no los recursos. Bien, no sé si hasta el momento tenemos alguna consulta. No, profe, todo bien. Excelente. Bien, continuamos con los usuarios de la información. Tenemos claro, digamos, la parte gerencial de la empresa va a poder utilizar la información, pero no solamente ellos. Tenemos que brindar información contable a a muchos otros usuarios, accionistas, clientes, proveedores, instituciones bancarias, instituciones gubernamentales y al público en general. Todo depende del tipo de empresa en el que estemos, ¿verdad? Que es lo que vimos anteriormente. Si mi empresa es pública o privada, pues bueno, podría ser que tenga que dar información al público en general o no. Por ejemplo, eh, todos estos tomadores de decisiones tienen una oportunidad diferente eh, sobre la empresa, ¿verdad? No es lo mismo alguien que está en la planta, que sabe lo que sucede diariamente, y una persona externa. Por eso la información contable o es el lenguaje de los negocios que se mencionaba anteriormente. Ya sea que yo sea parte de la empresa o que sea externo, si yo veo un informe contable, debería proporcionarme la misma información, sin importar si yo soy interno o externo. Debería poder tener a partir de esa información un mismo entendimiento sobre la empresa. Eh, Esto es algo de suma importancia porque la oportunidad sobre el conocimiento de la empresa pues es claro que para los internos es muy fácil, pero para los externos no. Por eso se habla del uso de marcos de información contable, que lo que hacen es básicamente regular la información que la empresa tiene que generar. Que eso lo vemos como al final de la presentación y ahorita lo veremos. Continuando por aquí, pues bueno, aquel que puede hacer la contabilidad, pues bueno, es un contador, y no necesariamente un contador es quien lleva la contabilidad de la empresa, ¿verdad? Puede ser que alguna persona con un conocimiento
contable, ¿verdad? Por ejemplo, los compañeros que nos acompañan de las carreras de actuariales y de administración podrían perfectamente realizar los registros contables de alguna empresa. Lo que sí no pueden es al final la firma de los informes finales. Al final, aquella persona que está autorizada para brindar la información contable es un contador, de la redundancia, el cual puede ser privado o público. Aquí hay dos diferentes sectores en los que uno podría ejercer. Hay dos colegios profesionales, uno de contadores privados y uno de contadores públicos. El colegio de contadores privados está más enfocado en la formación, la redundancia ahí, de contadores que realicen una contabilidad de estados financieros. Estos son contadores generales de planta que al final están autorizados para firmar los informes finales que son estados financieros de la empresa. Por su parte, el Colegio de Contadores Públicos, que son CPAs, se enfoca más en auditoría. Son profesionales que también conocen la labor contable, pero su objetivo no es realizar estados financieros, sino dictaminarlos. Medir si un contador de planta un contador que realizó estados financieros de una empresa los hizo de conformidad con las normas y dar un criterio sobre si aquellos estados están adecuados. Entonces por ahí pues tendríamos los dos tipos de profesionales, el contador privado y el contador público, uno más enfocado hacia la contabilidad y el otro más enfocado hacia la auditoría. Sin embargo, pues bueno, en ambos casos hay otras áreas en las que puede ser finanzas y la parte tributaria, inclusive en labores administrativas, ¿verdad? Es bastante amplio el contexto. Y aquí, pues bueno, vamos a tener tres tipos de contabilidad, mayoritariamente. Este curso lo vamos a enfocar principalmente en la parte contable. Y nos vamos a enfocar en esta primera contabilidad, la contabilidad financiera. Una contabilidad que es para información externa. Es decir, vamos a generar estados financieros con propósito general, que son estados financieros que son ya sea para los proveedores, ya sea para las instituciones bancarias, ya sea para los accionistas o para los gerentes, pero es una información que es estándar. En otros cursos van a ver lo que es la contabilidad administrativa, gerencial o de costos. Y esta tiene pues la misma fuente, ¿verdad? Al final todas las contabilidades que vemos acá tienen los mismos registros a nivel de empresa. Lo que vamos a hacer es presentarla diferente para los fines propios. En el caso de la contabilidad administrativa o de costos, es una información más interna, un poco más estratégica, información que tal vez no puede conocer la competencia, como por ejemplo nuestras proyecciones de ventas, nuestras proyecciones de producción, que son más para los tomadores de decisiones internos. Ahí no hablamos de una información que sea estándar, sino de una información que está específicamente generada para un propósito específico en la empresa. Y finalmente la contabilidad tributaria, que también pues tiene la misma fuente, ¿verdad? Al final, todas estas contabilidades vamos a tener los mismos registros a nivel de la empresa. Lo que vamos a hacer es pues, presentarla de una manera diferente. Para fines tributarios, la presentación que tenemos que presentarle al Ministerio de Hacienda es un poco diferente a los registros financieros. Podría ser que coincidan algunos elementos, pero no en todos. Después hay que hacer una transformación para llenarle a la información, a la administración tributaria, sus formularios y sus requisitos de una forma específica diferente a la de los tomadores de decisiones generales. No sé si hasta aquí hay alguna consulta. Todo claro, Todo claro, profe. Excelente.
Y bueno, vamos un poco a esto. ¿Vean? Al final la contabilidad, según nuestro Código de Comercio y bueno, mucho de, de la legislación que tenemos a nivel nacional nos exige al final que tengamos que llevar estos 4 tipos de libros legales. Primero, el libro de diario, que es donde vamos a ir registrando todos los movimientos que realiza la empresa. Posteriormente, el libro mayor, que es donde vamos a ir sintetizando esos registros del libro de diario. Cuando vemos la definición de contabilidad, decía que era registrar, clasificar y resumir. En el libro de diario vamos a ir haciendo el registro de todas las transacciones de la empresa. Y su nombre dice que es diario, es decir, que todos los días tengo que ir registrando todo lo que se vaya presentando en la empresa. Tiene todo el historial de movimientos de la institución. El libro mayor es donde yo ya voy a ir tomando esos movimientos y irlos agrupando y resumiendo. Si todos los días tengo ventas, pues voy a irlas agrupando todas las ventas. Una cuenta que se llame ventas y al final yo podré sintetizar. Finalmente, el libro de inventarios y balances, que lo que presento son informes de esos resúmenes que ya he ido realizando. Todo esto, pues bueno, antes hacía mano y eran libros que se llevaban en físico y pues bueno, eso ya ha dejado de existir. Ahora se llevan libros contables digitales, de los cuales pues bueno, los podemos llevar en sistemas automatizados, que mucho del proceso de síntesis del libro mayor, de eso ya queda perfectamente automatizado en un sistema digital. Los libros digitales pues tienen la misma validez que esos libros antiguos que se llevaban a mano. Claro, pero bueno, ahí ahora habrá que tomar las previsiones para tener los respaldos correspondientes. Esos registros, como les digo, van llevando todas las transacciones de la empresa. ¿Cuáles transacciones? Bueno, son muy diversas. Aquí tenemos 15 ejemplos de documentos que podríamos ir registrando en forma diaria, cada vez que se den. Puede ser que hayan otros movimientos, ¿verdad? Aquí intentamos ser lo más exhaustivos, pero siempre puede ser que en una empresa utilicen alguna otra cosa. Voy a hablar un poquitito sobre cada uno de estos 15 documentos. El primero, un recibo, creo que ese lo conocemos. Este recibo es un comprobante de que yo estoy entregando dinero a otra persona, ¿verdad? Yo entrego dinero y generalmente me dan un recibo de que la persona, valga la redundancia, recibió aquel dinero. Una factura, creo que ahora, pues bueno, las facturas son digitales y las pedimos en casi cualquier cosa, ¿verdad? Cada vez que vamos a hacer una compra, pues ahí nos la están dando. O si nosotros somos los vendedores, tenemos que estarla proporcionando, pues es un comprobante de que se realizó esa compra-venta. Para una parte es la compra y para la otra la venta. Y asociado con la factura vamos a tener lo que son notas de débito y notas de crédito. Notas de crédito va a ser un documento que aumente el valor de una factura. Entonces yo generé una factura, pero por alguna circunstancia, tal vez un producto que faltó en la factura, tengo que incrementar el valor de la misma y entonces le genero una nota de débito. Por otra parte, si más bien ocupo disminuir el valor de aquella factura porque tal vez tiene un descuento especial, yo le puedo generar una nota de crédito, que es para disminuir el valor de la factura. O bien, tal vez aquella factura hubo que eliminarla en su totalidad y generamos una nota de crédito para eliminarla. Un cheque, un documento que nos genera una persona que nosotros podemos ir a cobrar a una institución bancaria o financiera
Es un equivalente efectivo, ¿verdad? Que podemos ir a cobrar. Aquel que la recibe, el beneficiario final, pues puede irlo a cobrar a alguna institución financiera. Un depósito bancario, ¿verdad? Que es el comprobante de que yo fui a depositar dinero en una cuenta propia o de algún otro beneficiario, ¿verdad? Un vale, muy usado en las empresas, los vales, creo que este tal vez no sea, por lo menos de los compañeros que no hayan comenzado a trabajar, no es tan común, pero por lo menos de los que ya están trabajando, sí es común de que es como un comprobante de que se le hizo un adelanto o una entrega de dinero a algún colaborador. Generalmente son vales de caja chica eh, que al final del mes, pues bueno, se van a descontar de lo que ya se le paga a la persona. El acta de cambio, un documento eh, un poco para denotar un crédito con un tercero. Yo le presto dinero a esta persona o una empresa y esta letra de cambio pues es un título que permite exigir posteriormente la devolución de aquel dinero más las condiciones de tasa de interés que le hayamos puesto. Es como un préstamo, como un crédito, ¿verdad? Los créditos de hecho tienen otras modalidades como puede ser una prenda que también es un crédito, pero ahora lo que estoy poniendo o que me están dando en garantía generalmente es por el monto, ahora la recta de cambio es un monto más pequeño y ya la prenda un poco más alto. En el caso de una prenda, hay una garantía en aquel préstamo de un bien mueble. O puede ser un préstamo por medio de una hipoteca. Ahí tenemos también un crédito, pero que tiene eh, una garantía, un bien inmueble. Por otra parte, también tenemos, que ahí me lo brinqué, el pagaré. El pagaré, pues es un documento similar a un cheque y a una letra de cambio, tiene como características de ambos. Lo hace el cliente como una promesa de que va a pagar aquel dinero, ¿verdad? No es un préstamo como el de la letra de cambio, es algo como el cheque, pero yo no lo podría ir a cambiar a un banco, a una institución financiera. El pagaré es como una promesa de que me van a pagar algo y me lo va a tener que pagar el cliente, pero no puedo ir a cambiar a una institución. Y también están lo que son bonos. Y un bono es un financiamiento a nivel propio, en lugar de ir a pedir a un banco, yo puedo emitir bonos que son títulos que vende la misma empresa, que lo puede comprar cualquier tercero y es como un crédito con cualquier persona que me compre los títulos. Yo al final le tengo que pagar también el dinero más los intereses. Un certificado de depósito a plazo, aquí ya no es que yo esté pidiendo dinero, sino más bien que yo tengo dinero de sobra y lo puedo ir a poner en un banco y que me den un rendimiento, de que el dinero ahí apartado y que me den un rendimiento sobre el mismo. También tendremos lo que son acciones, que como vimos, ahora que mencionaba lo de las empresas, las acciones se relacionan con sociedades anónimas. En el caso de la sociedad anónima, una acción es lo que denota un accionista, que es un dueño. Entonces, acción común son los dueños propiamente de la empresa y un accionista común es también un accionista, pero eh, que no tiene la posibilidad de votar, sino que nada más tiene derecho sobre sus beneficios económicos. A grandes rasgos, aquí tenemos estos 15 documentos que podrían surgir eh, en la operativa diaria de la empresa. No sé si alguno tiene alguna consulta con alguno de estos documentos. ¿Hay alguno que no conozcan, que tengan duda? No.
No, profe, todo bien. Ok, Todo bien. perfecto. Bueno, vamos a continuar. Bien, y todo esto ahora llegamos a la normativa contable. Como les decía, pues bueno, al final ocupamos presentar esa información y no es simplemente que una persona se sentó ahí y hizo los registros como quería. Generalmente existen marcos contables que establecen la forma en que se lleva una contabilidad y cómo debo presentar la información, cómo debo hacer los registros, cómo debo al final presentar los informes. En Costa Rica, el marco que han adoptado nuestros colegios profesionales y en general las instituciones del país son las normas internacionales de información financiera. Este es un estándar contable con reconocimiento a nivel internacional. Por ejemplo, en Europa, pues este es el que se utiliza y también en prácticamente toda Latinoamérica. Hay otros marcos contables que se utilizan, por supuesto. En Estados Unidos ellos tienen su propia normativa, por ejemplo. Sin embargo, pues bueno, la idea con las normas internacionales de información financiera es que haya un estándar que es comparable, que era lo que les decía, no solo que a mí se me ocurrió hacer un estado financiero de una empresa, sino que es un estado financiero que cumple con ciertos requisitos y que entonces es comparable con otras empresas de la misma industria o con otras empresas en diferentes partes del mundo. Entonces, por eso es que vamos hablando de que la contabilidad es un lenguaje de los negocios donde las prácticas se van estandarizando y no es lo que a mí se me ocurrió, sino que es el cumplimiento de un requisito. Estas NIF, pues bueno, dan una guía para el registro de hechos económicos y esto es algo bastante novedoso en algunos casos. Debemos remontarnos a que las normas internacionales de información financiera adquirieron este nombre de Norma Internacional de Información Financiera en el año 2000, es decir, que tienen ya 20, 22 años, del, del 2000 al 2021, de estar conocidas como normas internacionales de información financiera. Y cuando tomaron esa connotación de normas internacionales de información financiera, antes se llamaban normas internacionales de contabilidad, la idea fue ir incorporando en las normas el registro no solo de elementos contables, sino también elementos económicos, elementos financieros, eh, principalmente a raíz de fraudes que se han cometido históricamente en empresas. Tal vez algunos han escuchado, por ejemplo, el caso de Enron, que es un caso de maquillaje de estados financieros, porque al final de cuentas, los marcos contables anteriores no tomaban o no consideraban que usted tenía que realizar el registro de algunas actividades que tenía la empresa. Y entonces, por supuesto que había empresas que tenían eh, rendimientos económicos muy buenos, pero eran falsos, porque al final no estabas presentando toda la información de aquella institución. El marco contable de las NIF, por eso es que tiene el registro no solamente los elementos contables, sino también económicos y financieros. Y al final da una guía de cómo los debo presentar, que, pues bueno, es para hacer esa eh, universalización de la información para los diferentes usuarios que pueden haber. El marco contable de las NIF es bastante extenso y las NIF, pues bueno, están acompañadas, tal vez pues no es propiamente una norma, pero es un complemento a las normas, que es el marco conceptual de la información financiera, que es el tema que vamos a ver la próxima semana. Como normas existen 25 normas internacionales de contabilidad NIC, que son las que estaban antes del
de 2000, ¿verdad? Hasta 1999, que pues han ido teniendo actualizaciones y en muchos casos pues han ido desapareciendo, pero bueno, ahí tenemos actualmente 25 NIC. A partir del 2000 hasta la actualidad se han ido generando NIF, de las cuales actualmente hay 16 estándares, van 16 NIF. Algunas NIF van sustituyendo NIC, que es lo que se está buscando, que en algún momento pues ya no hayan más NIC y todas se llamen NIF. También existe, como parte de este marco, lo que son las interpretaciones, porque bueno, y al final son normas y la norma no dice cómo yo tengo que registrar las cosas. La norma me dice lo que yo tengo que presentar al final. Entonces, las normas están acompañados por guías, que aquí no la puse, pero están acompañados por guías eh, digamos, del registro que nos dicen, nos ejemplifican cómo se realizan. Y también tiene interpretaciones. El primero que son las SIC, que tenemos 5 interpretaciones, son las interpretaciones de las NIC. Entonces, de las 25 NIC, hay 5 SIC, que son interpretaciones de algunos elementos de las NIC. Y de las NIF está las NIF, que son igual interpretaciones de estas nuevas normativas. Esto si hablamos de empresas normales, digamos medianas, grandes generalmente, aunque realmente cualquier empresa puede aplicar las NIF, pero se generó un marco un poco más simplificado para empresas micro y pequeñas y pues en algunos casos medianos, que son las NIF para pymes. Marcos que están basados en las NIF, pero que son un poco más simplificados para lo que son empresas pequeñas. Y también están las NIC SP, que son para empresas del sector público. Entonces, por eso les decía, cuando tenemos los tipos de empresa, que de acuerdo al tipo de empresa, sí vamos a tener un marco diferente. No es lo mismo si la empresa es pequeña, si la empresa es grande o si la empresa es del sector público. Ven que maneja diferentes marcos contables. Bien, ¿dudas hasta acá? Por ahora no, profe. No. Bien. Aquí nada más unos elementos que nos quedan, ya vamos terminando. Algunos elementos que tenemos que considerar en los registros contables. Estos son elementos muy básicos, muy sencillos que vamos a tener por ahí. Ok, yo tengo que ir registrando los diferentes movimientos de la empresa. Y para esto voy a utilizar algo que se llaman cuentas contables. La cuenta contable, bueno, aquí nos dice que es un artificio contable utilizado para representar los valores que posee la empresa. Cada vez que yo interpreto una factura, yo tengo que, o uno de los documentos que vimos anteriormente, extraer de qué se trata. Entonces al final lo tengo que ir poniendo en cuentas, que es a la que va asociada la transacción. Por ejemplo, que lo mencionaba al inicio, ventas. Ventas es una cuenta contable que denota un producto que yo le entregué a alguien más y por el que recibí una cierta cantidad de dinero. Pero ese no es el único movimiento que vamos a tener. Tenemos que tener nombres para todos los diferentes cuentas de la empresa de forma tal que podamos registrar todo. Entonces son nombres a los valores con el objetivo de unificar los procedimientos contables. Entonces tiene que ser un nombre estándar. Cada vez que llega una factura con la misma connotación, pues va a estar dentro de esa misma cuenta. Entonces sí podríamos tener, por ejemplo, vehículos. Si la empresa tiene vehículos, todos los vehículos pues van a estar en la cuenta de vehículos. Puede tener edificios, puede tener maquinaria, puede tener cuentas bancarias, cuentas de efectivo, puede tener ventas, puede tener compras. Puede ser aún más específico, podríamos tener gastos por servicio, gastos de limpieza.
Ya eso lo iremos viendo, pero tengamos en cuenta que cualquier movimiento que se derive de los documentos tenemos que asociarlo a una cuenta contable, que no es otra cosa que un nombre que denota lo que se generó con aquel documento de respaldo. Porque ahí también podríamos tener una cuenta por pagar o una cuenta por cobrar, ¿verdad? Hay que analizar la documentación que vamos recibiendo, tenerle esas cuentas asociadas y cada vez que llegue ese movimiento, registrarlo en esa cuenta contable. Las cuentas a grandes rasgos se clasifican en 5 grupos. Primero, unas que se llaman cuentas de situación o cuentas reales. Estas son cuentas que se van acumulando a través del tiempo. El primer grupo de cuentas se llama activos. Las cuentas de activos son recursos que tiene la empresa. Bancos, edificios, maquinaria, vehículos, que son cosas que la empresa tiene, que es dueña de esos elementos y que los puede utilizar para sus procesos productivos. La empresa tiene, por ejemplo, un edificio con maquinaria para sus operaciones. Esos son activos, son elementos, son recursos con que cuenta la empresa. Ahora, esos recursos no surgieron de la nada. Esos recursos provienen de 2 fuentes, pasivos y patrimonio. ¿Qué son pasivos? Son obligaciones, son deudas. Sí, yo compré el edificio, pero porque tal vez me lo prestó un banco. Entonces, la cuenta por pagar con el banco es un pasivo, es una obligación, es una deuda que tiene la empresa. Entonces, vamos a ir viendo. Activos son recursos con que cuenta la empresa, pasivos son deudas. Y puede ser que ese edificio tal vez no lo compré a partir de un crédito. Puede ser que tal vez o lo dio un accionista, un dueño de la empresa, o puede ser que lo compró la misma empresa con sus ingresos, en cuyo caso eso lo llamamos patrimonio, que son recursos propios de la empresa, que al final también es un capital residual. Ahí tiene 2 elementos, entonces pueden ser los recursos propios de la empresa o la diferencia entre los activos y los pasivos. Si yo tomo todos los activos de la empresa, si tomo ese edificio y lo vendiera y le pago a los deudores, ¿cuánto le queda a los dueños de la empresa? Eso es el patrimonio. Es un capital residual sobre los activos. O bien es aquel eh, recurso que se va generando a nivel interno, producto de ganancias del periodo. Y tenemos otros 2 tipos de cuentas. Las cuentas de resultados, que son también llamadas cuentas nominales, que son ingresos y gastos. Ingresos y gastos, gastos también son costos. Ingresos, que bueno, son entradas de efectivo, pero entradas de efectivo producto de la venta de bienes o servicios del producto de la empresa, ¿verdad? No son entradas de efectivo de que, por ejemplo, un socio dio dinero a la empresa para como capital de trabajo, porque eso es parte de la cuenta de patrimonio que puse hace un ratito. Estas son entradas de efectivo producto de la venta de sus bienes o servicios. Y gastos, que son salidas de efectivo productos de la operación de la empresa. Costos de ventas, gastos de servicios públicos, gastos de limpieza, gastos de seguros, planillas. Son gastos propios de la empresa, salidas de efectivo que son de la operación. No puede ser salidas de efectivo, por ejemplo, de que un socio ocupa de regreso su inversión. Esos son gastos, bueno, erogaciones de efectivo que van en la cuenta de patrimonio que vimos anteriormente, para que tengan esa aclaración. Bien. ¿Dudas hasta acá?
No, profe, todo bien. No, profe. Bien. Las cuentas, pues bueno, al final yo las tengo que tener tan exhaustivas como los movimientos que tengo que registrar. Yo tengo que tener una lista de todos los movimientos posibles. Esto se llama catálogo de cuentas. Catálogo de cuentas es una lista exhaustiva de todos los posibles movimientos que va teniendo la empresa. Dice que es una lista ordenada y pormenorizada, que lo que facilita pues son los registros de la empresa. Yo tengo que hacer un catálogo de cuentas al final para que siempre se haga con esos mismos nombres, ¿verdad? Para que sea estándar. Entonces, por ejemplo, acabamos de ver ahorita la cuenta de activos, que es una cuenta general. Ya con el tiempo, pues vamos a ir, ya más que todo cuando ingresamos a la parte práctica, desmenuzando un poco esas cuentas, pero la cuenta de activos, que son recursos de la empresa, va a tener subcuentas, activos corrientes, por ejemplo, y activos corrientes tiene caja chica, bancos, cuentas por cobrar, inventarios. Yo iría poniendo todos los diferentes nombres de posibles cuentas, pensando en aquellos movimientos que podría hacer la empresa. Entonces, cada vez que se presenta aquel movimiento, pues yo según mi registro, me diría que es, no sé, por ejemplo, que fuera que cobré dinero de un cliente, me ingresó a mis bancos, ese registro lo voy a poner en mis cuentas de bancos, que es la partida con el código 010102 bancos. Todo movimiento que yo reciba en una cuenta bancaria va a ir en la cuenta de bancos. Este catálogo de cuentas puede ser tan exhaustivo como yo quiera, que es lo más adecuado, ¿verdad? Ahí puede ser que la empresa tenga un banco, no sé, tiene cuentas en el Banco Nacional, en el Banco de Costa Rica, en el BAC, entonces ahí tendríamos la cuenta 010102 01, que es el Banco Nacional, 010102 02, que es el Banco de Costa Rica. Y podríamos ir detallando cada una de estas cuentas, pero la idea al final del catálogo de cuentas es ir estandarizando los nombres de las diferentes cuentas que podríamos tener de movimientos del negocio. Estas cuentas tienen que cumplir con algo que se llama la ecuación contable. La ecuación contable no es otra cosa que un equilibrio entre los movimientos que vamos a ir teniendo. Yo les dije hace un rato que los activos pues eran recursos que tiene la empresa y que podían provenir de una deuda que era un pasivo, y aquí lo vamos a llamar fuentes externas, o puede ser que lo aporte un socio, fuentes internas. Por tanto, el valor del activo tiene que ser igual al del pasivo más el patrimonio. Este elemento es muy importante porque en términos prácticos, así que lo puedo sacar, en términos prácticos, si yo por ejemplo tengo 1.000.000 en activos, yo tendría que tener ese mismo millón distribuido entre pasivo y patrimonio. Si no, mis registros están malos. Por ejemplo, yo podría tener 450.000 en pasivos, en deuda, y el resto en capital, en patrimonio, 550. Esto lo vamos a ver muy a profundidad cuando ya comencemos a ver los registros contables, pero esto significa que siempre que tengamos un recurso, no lo tengo porque sí, lo tengo porque proviene de dos fuentes posibles, de pasivo y de patrimonio. Puede ser que solo provenga de una de las dos, pero tiene que provenir de alguna forma. Yo no puedo tener un activo solo porque sí. Tengo un activo porque provino de alguna de esas dos fuentes, o del pasivo o del patrimonio. Bueno, esto por acá y continuamos. Ok, relacionado con las cuentas contables, bueno, tendríamos el saldo de la cuenta. Bueno, aquí esta diapositiva se me adelantó un poquitito. El saldo de la cuenta es el valor que al final tiene la cuenta. Pero tenemos que hacer un resumen al final de las diferentes cuentas. Tengo que ir registrando todos los diferentes movimientos, por ejemplo, de las ventas.
¿Cuánto es el saldo de la cuenta de ventas? Al final es la sumatoria de todos los movimientos de ventas. Pero aquí vamos a tener dos conceptos que ahorita los van a entender, que se llaman debe y haber. Cuando yo hago un registro contable, puede ser que ponga su saldo al debe o su saldo al haber. Al final, el saldo de la cuenta es el más alto entre la sumatoria de los movimientos que puse al debe y de los movimientos que puse al haber. Ahorita lo vamos a ver un poco en esta diapositiva. Y los saldos normales, que son los saldos con los que aumenta la cuenta. Ya eso lo vamos a ver en una tablita que viene más adelante. Importante que hay dos sistemas contables, que esto hay que tenerlo claro. El sistema contable en el que se basa la mayor parte de registros es la partida doble, que fue generada por un monje franciscano hace mucho tiempo y que es la base de la contabilidad moderna, que es la que nos dice que si yo tengo un recurso es porque proviene de una fuente, que lo que yo tengo en los recursos es igual a lo que tengo en las fuentes. Entonces busca una igualdad de cargos y abonos. Tengo una partida y una contrapartida por el mismo monto. Antes de eso, que se utiliza en algunos tipos de empresas, se utilizaba la partida simple, que son registros solo de ingresos y gastos. Son listas nada más de ingresos, por ejemplo, o listas nada más de gastos. Eso se usa en algunos tipos de empresas o en algunos tipos de informes, pero al final usted sí sabe cuántos ingresos tuvo, pero no tiene una explicación de qué o de dónde provienen estos. Cuando nos referimos al registro de una cuenta, al final estamos hablando de utilizar este tipo de registro que vemos que son asientos. Esto es la estructura de un asiento. Esta estructura de un asiento donde vamos a ir registrando los diferentes movimientos. Estos registros, vean que es o contiene la mayor parte de datos. Tiene por una parte, es lo que vemos a la izquierda, la fecha en que se generó aquel movimiento. Sí, hizo una venta, pero ¿en qué fecha fue? Una descripción, que ahí es donde tendríamos el nombre que yo le asigné a la cuenta. Por ejemplo, si es ventas, ahí yo podría poner venta. Tengo una referencia que va a ser, por ejemplo, el número de factura. Es un dato interno que me puede relacionar con otros registros de la empresa para llegar a la fuente final de aquel registro. Y pues ya lo vamos a ver en esta diapositiva, que es lo que les decía, que hay una columna de debe y una columna de haber. Dependiendo de la naturaleza de la cuenta, yo tengo que registrar aquel monto en el debe o aquel monto en el haber. Pero es muy importante que si yo tengo un movimiento en el debe, voy a tener que colocar un movimiento al haber. Y estos dos van a sumar exactamente lo mismo. Tienen que sumar por partida doble lo mismo. Dan iguales. ¿Estamos claros hasta acá? Para eso tenemos este cuadrito. Este cuadrito es un cuadro resumen de esos movimientos. Si yo voy a registrar un movimiento de activo que está aumentando, por ejemplo, estoy comprando un edificio, es un aumento en mis activos, tengo un nuevo recurso para mi empresa, debo ponerlo al debe. Pero si, por ejemplo, me estoy deshaciendo del activo, tengo que disminuirlo, lo tengo que registrar a la vez. Y ahí tendremos movimientos relacionados. Vean que las cuentas de activo y de gasto aumentan al debe y disminuyen al haber. Esto se realiza así siempre. Y vean que activos y gastos, pues bueno, los activos son recursos que tiene la empresa y los gastos, pues bueno, es la aplicación de recursos que tiene la empresa, tal vez no para un bien duradero, pero sí es una aplicación de sus recursos. Ven que tiene la misma naturaleza al debe, es algo en lo que yo estoy colocando mis recursos, ¿verdad? Estoy
obteniendo el activo. ¿Y qué es lo que tendría que tener al haber si yo lo tengo como una contrapartida? El origen de los fondos, la fuente. Entonces vean que un activo aumenta el debe. ¿Y cómo obtuve que el activo? Por medio de una fuente. Para hacer que guarde, tengo que poner la fuente, la parte contable, a la vez. Pasivos y patrimonio aumentan a la vez. O puede ser que obtuve aquel activo por el rendimiento propio de la empresa. Entonces ingresos también aumentan a la vez. Esta tabla que tenemos aquí es una tabla que es muy importante que se la aprendan principalmente para la parte práctica. Todo activo siempre aumenta al debe y disminuye a la vez. Igual los gastos siempre aumentan al debe, disminuyen a la vez. Por su parte, pasivo, patrimonio e ingresos disminuyen al debe y aumentan a la vez. Eso es por la regla de que los recursos se obtuvieron de una fuente. Si yo tengo el pasivo que va a aumentar al debe, su contraparte va al haber, que son pasivo y partido. Entonces, para guardar esa dualidad de la partida doble. ¿Dudas hasta acá? Esto se nota más en la parte práctica que estaremos viendo ya dentro de 4 semanas. Todo bien, profe. Sí, por ahora todo bien. Todo bien, está bien. Ya casi vamos terminando. Lo último que nos queda es las cuentas T. Voy a devolverme un poquitito. Les dije que había 3 tipos de libros legales. Este que estamos viendo acá es el equivalente al libro de diario. Veanlo ahí donde está. Este es para ir registrando día a día en teoría, los movimientos de la empresa. Después tengo que sintetizarlos, hacerlos en un resumen. Les decía que esto pues ya no se hace a mano, ya lo hace automáticamente un sistema contable, pero bueno, para poder tenerlo claro, aquí vamos a verlo un poco manual, que son las cuentas T. Las cuentas T son al final un resumen de todos aquellos movimientos que tuvo o que registré en mi libro de diario y lo voy a registrar en una cuenta T. La cuenta T, pues ven, yo tengo que llevar una cuenta T por cada tipo de cuenta. Yo llevaría una cuenta T, por ejemplo, por las cuentas por pagar, llevaría una cuenta T por las cuentas por cobrar, una cuenta T por las ventas, por los gastos. Y tendríamos a la izquierda el debe y a la derecha el haber. Vean que ahí iríamos poniendo todos los movimientos al debe y todos los movimientos al haber. Aquí deberíamos ir extrayendo del libro de diario todos los movimientos nada más asociados a cada partida, irlos clasificando y al final se resumen. ¿Cómo se resumen? Yo sumaría todo lo que está al debe y sumaría todo lo que está al haber para saber si su saldo es al debe o al haber. Que estos saldos son los que al final voy a utilizar en mis informes financieros, que ya es el resumen final de todo lo que hice. Y con eso llegamos al final de la primera clase.